Nuestro gobierno sufre de una peculiar pero no insólita forma de locura, en la que una parte patológica de la psique ha cooptado todas sus partes sanas a su servicio. Cuando digo gobierno, me refiero no solo al actual, sino a todos sus anteriores, y no hago distinción alguna entre la ilusión óptica de los partidos políticos. Cuando digo presidente, me refiero al ente que preside el organismo llamado gobierno. El arquetipo autónomo inconsciente de la sombra como tal es un factor psicoide que pertenece, por así decirlo, al extremo invisible y ultravioleta del espectro psíquico. El intelecto no puede contenerlo ni alcanzar las profundidades de sus múltiples significados. Solo podemos sentirlo cuando se llena de contenido individual. La razón ha demostrado ser totalmente impotente precisamente porque sus argumentos tienen un efecto solo en la mente consciente y no en el inconsciente. Jung también reconoce en los arquetipos la posibilidad de hacerse con todo el control de la psique y poseer al individuo. De hecho, cuando un arquetipo se expresa de forma inconsciente, puede poseernos y determinarnos, mostrando en la mayoría de los casos su faceta negativa. La oscuridad no soporta ser vista, porque al serlo se le retira su autonomía y omnipotencia, pudiendo reaccionar de forma violenta. Nuestro gobierno ha sido apoderado por un complejo autónomo del inconsciente colectivo. Un algo desconocido ha tomado posesión de una parte mayor de la psique, autoafirmando su existencia odiosa y dañina sin inmutarse por la percepción, razonamiento y energía, proclamando así el poder del inconsciente sobre la mente consciente, lo que es el poder soberano de la posesión. Magnificado por el poder del arquetipo subyacente, la sombra sufre de delirios de grandeza y se convierte en megalómano sin escuchar atentamente a la voz interior de forma inteligente y crítica. Se ha inflado con un arquetipo del inconsciente colectivo que es una expresión de la locura. Se llega a identificar solo con una parte, habiendo sido poseído por el mismo mal que proyecta fuera de sí mismo, cayendo bajo un hechizo endiablado, correctamente llamado el embaucador. Debido a la inconsciencia de la esfera, la persona o ente representando este papel reflejará esta inconsciencia hinchándose e inflándose fuera de toda proporción humana por este poder arquetípico de la sombra. Entonces necesariamente está compelido a escenificar su arrogancia de forma destructiva a todos aquellos bajo su dominio. Este secuestro lo transforma en un ente sobrehumano, por lo que literalmente se siente por encima de la moralidad humana, ya que está bajo el autogenerado engaño de que es el árbitro moral supremo, sin percatarse en lo más mínimo que ha caído en su inconsciencia y que está escenificando su lado oscuro. Con esta condición patológica debería ser el menos indicado en juzgar la moralidad ajena y, por supuesto, el último organismo sobre la tierra en la elección de magistrados de las Cortes Supremas. Debido a esta inconsciencia total, involuntariamente se autopermite convertirse en instrumento de maldad. Sus poderes de asimilación llegando a ser especialmente pronunciados, ya que esa misma inconsciencia asiste al complejo en asimilar incluso el propio ego. Al magnificarse e identificarse con el arquetipo de la inconsciencia colectiva, la sombra se desplaza fuera de los límites de un estado humano ordinario, en donde la humildad genuina es imposible. Carente de autorreflexión alguna, el gobierno de turno es dichosamente inconsciente de la perversa naturaleza de esta situación, que es en sí misma una expresión del grado de depravación en la que ha caído, evitando la autocrítica hasta grados insospechados, predicando a los demás sin saber nada sobre sí mismo, feliz en su propio desconocimiento porque así nada perturba su visión de color de rosa.
Al identificarse con este arquetipo inconsciente, el arquetipo actúa como amplificador aumentando desmesuradamente su poder hipnótico sobre sus seguidores. Solo cuando se expresa de un arquetipo se puede tener el efecto enganche y captación sobre el inconsciente de los demás. Al ser capturado por un arquetipo del inconsciente colectivo, el gobierno de turno se convierte en agente de efectos poderosos sobre la esfera que habita, convirtiéndose en un portal por donde atraviesa una epidemia psíquica subyacente que llamaremos egofrenia maligna. Al ser inconscientemente apresado por un arquetipo, se convierte en peón de poderes más profundos, sucumbiendo al subidón de adrenalina que le provoca la voluntad del poder. El gobierno se convierte en arrogante, sintiéndose no obligado por ley y con todo el derecho a salirse con la suya. Los efectos característicos del arquetipo son que se sujeta a la psique con una fuerza primigenia que le impone transgredir los límites de la humanidad. Su mundo literalmente se desplaza de forma en torno al ente, que está magnificado e inflado por un arquetipo, ya que este estado de posesión interna es capaz de expresarse sincronísticamente a través del medio del mundo exterior. El gobierno es asimilado por este campo de fuerza impersonal irresistible del arquetipo e involuntariamente se convierte en agente ejecutor de su voluntad y en un imán haciendo fuerza de torsión a su alrededor, insaciablemente alimentando su propia patología, simultáneamente causando estragos en el país. El poder del arquetipo de la sombra sobre el gobierno atrae a gente sugestionable al abrumador poder inconsciente inherente al arquetipo, que apoya su espejismo en una relación de codependencia. En esta relación de codependencia, sus seguidores alimentan esta identificación con el arquetipo, que simultáneamente nutre su propio encantamiento de manera perversa y se perpetúa a sí mismo con una retroalimentación que desarrolla una vida autónoma propia. La identificación del gobierno con el arquetipo simultáneamente repele a otra gente, que reaccionan en contra de la unilateralidad y perversidad de esta magnificación. Estando tan inconscientemente identificado con el arquetipo, el gobierno atrae las proyecciones sombreadas negativas de otras personas, como un pararrayos atrae el relámpago, que rápidamente condenarán al gobierno viéndolo como algo malvado. El problema es que la reacción negativa de la gente alimenta inconscientemente el campo de polarización, perpetuando esa misma energía diabólica que es la causa de su reacción. Si concretizamos al gobierno de ser malvado, somos culpables de la misma maldad a la que acusamos. El gobierno de turno es meramente un ente ignorante que, debido a su desenfrenada codicia colectiva y el deseo y ansia de poder, sin saberlo se está dejando utilizar como un instrumento del mal. El mal en sí es una potencia que trasciende la dimensión meramente humana, ya que es de naturaleza arquetípica y por lo tanto es un contenido perteneciente al inconsciente colectivo. El gobierno es simplemente un ente deludido, peligroso debido a su posición de poder que le permite actuar su proceso patológico sobre el escenario del país. La posesión por un arquetipo del inconsciente colectivo es una expresión deshumanizadora, pero también es la abdicación de la propia responsabilidad personal. Un auténtico pacto faustiano con el diablo. Se descubre tardíamente que lo que se ha perdido en el convenio es el alma. Absorbidos por un arquetipo inconsciente colectivo debido a la propia inhabilidad y aversión a encarar la propia parte oscura de uno mismo que necesita ser rescatada. Con este engreimiento, el gobierno de turno, dirigentes y seguidores no establecen conexión alguna con otros seres de ser autónomos e independientes, sino viéndolos como peones al servicio de su ceguera narcisista y fantasías masturbatorias, mostrando una presunción que raya en la locura, una inteligencia muy mediocre combinada con una astucia histérica y las fantasías de poder de un adolescente. Un claro síntoma de este endiosamiento es una creciente indolencia y aversión a prestarle atención al entorno. Al estar magnificado no acepta reflexión alguna ni retroalimentación del universo exterior que contradice su imagen inflada.
En vez de estar abiertos y receptivos aprendiendo del mundo exterior, continuamente interpretan todo para servir una imagen deludida que tienen de sí mismos. Se cierran a toda información, forma e influencia del mundo externo, que es un tipo de ceguera psíquica. En vez de estar genuinamente relacionado a la situación del país, el engreído gobierno de turno se relaciona con él a través de su propia grandiosidad narcisista y autoimagen, convenientemente olvidándose de que solo son administradores públicos, que ni siquiera se han sometido a las pruebas exigibles a cualquier funcionario. Esta locura consiste esencialmente y en gran medida en que el inconsciente expulsa y suplanta la función de la mente consciente, usurpando la función de la realidad y sustituyéndola por la suya propia. Ergo juicios sin sentido inquebrantable consagrados en la cara de la realidad, a pesar de la abrumadora evidencia de lo contrario. Estar atrapado en esta magnificación endiosada es como ser absorbido por un ciclón, ya que es literalmente imposible conseguir llegar a la persona o grupo, en este caso, que padece la magnificación de haber sido asumido y arrastrado por una energía más potente. Los seguidores de este grupo alimentan a y se alimentan de la locura ajena, a la vez apoyándola, evocando así un campo impenetrable en torno a ellos, que resiste la conciencia a toda costa. Solo cuando su mundo, en este caso nuestro mundo, se autodestruye es cuando el universo los fuerza fuera de su psicosis. La magnificación es por último autodestructiva y siempre resulta en catástrofe solo amortiguada por una catástrofe mayor natural. El hecho de que nuestro gobierno de turno sea liderado por seres locos engreídos está de forma demencial e interminablemente invirtiendo y alimentando a la industria y corporaciones que dañan el medio ambiente y no sirven para nada a la humanidad, dejándola llena de carencias y padecimientos innecesarios. El descenso del nivel mental sucede colectivamente y una epidemia psíquica es activada en el campo. El inconsciente colectivo se desplaza desde un segundo plano situándose activamente en el primero, en donde se da a conocer de forma destructiva, dando forma y figura a los acontecimientos del país. Se convierte en cuestión de mitigar el daño de esta virulenta epidemia psíquica sobre el resto de nosotros. El aceptar este papel arquetípico de la sombra es claramente un reflejo de la parte de nosotros que está desempoderada y desconectada de nuestra parte interior salvadora. El estar conectados a esta parte salvadora propia es estar conectados al total de nuestra verdadera naturaleza genuinamente redentora y guía. El estar conectados con nuestro poder innato engendra una situación en la que el arquetipo inconsciente de la sombra se distribuye conscientemente por todo el campo, en vez de estar localizado y concentrado en una sola figura o ente, siendo esa situación una infalible puesta a punto para el abuso. La única manera de retar esta pesadilla colectiva compartida es a través de la transformación del individuo, que se moviliza colectivamente en el escenario mundial para tener un genuino cambio efectivo. Mientras nos vamos despertando, descubrimos que podemos empoderar al otro de forma recíproca y conscientemente activar la figura arquetípica salvadora en la misma conciencia colectiva, mediando, humanizando y encarnando de forma consciente por todo el campo, la conectamos con la lucidez y disipamos la oscuridad. Y esta conexión exponencialmente capacita a los demás en la activación de nuestro verdadero poder innato, que es la peor pesadilla de los poderes fácticos. Cualquiera de nosotros, al cultivar la conciencia autorreflexiva, en este momento afecta de manera espontánea al campo mayor, y podría ser el mismo acto que incline la balanza, iniciando un cambio de la fase en la conciencia colectiva de toda la humanidad.